Muy buenos días a todas que nos acompañan hoy en un nuevo programa de Arraigadas con esta serie de Tito 2 que ya tenemos varios viernes. Encantada de verlas a todas aquí ya esperando el programa y conectadas cada viernes. Es una bendición esta comunidad y compartir con ustedes en este su programa Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Y hoy tenemos un programa más acerca de la crianza de los hijos. Ya en nuestro último programa vamos a hablar hoy de cuál es la sabiduría, qué sabiduría nos podemos obtener para criar hijos adolescentes y adultos. Y para acompañarme, para hablar de este tema, tenemos a dos hermanas muy amadas, conocidas por ustedes, amigas de nuestro ministerio. Está primero con nosotros Margarita Hinojosa desde Querétaro, en México. Hola, Margarita. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de tenerte por aquí y conectarnos por esta vía. Y también nos acompaña Susie Bixby desde Monterrey. Hola, Susie. Hola, Laura, Margarita, gusto saludarles y a todas las que están escuchando. Amén. A mí no deja de sorprenderme esta forma de comunicarnos y estar tan cerca, a pesar de que estamos tan lejos, ¿verdad? Pero qué bendición es tenerlas, y para las que quizás no la conocen, hay muchos de nuestros seguidores que sí. Me gustaría, Margarita, que te introduzcas, nos cuentes un poquito de ti, de cuántos años de casada, cuántos hijos tienes, igualmente después Susie. Margarita. Ok, yo soy Margarita Hinojosa, vivo aquí en la ciudad de Querétaro, en México, y estoy casada con Leopoldo Hinojosa desde hace 31 años, y bueno, él es pastor de la iglesia en la que nos congregamos, Iglesia Bíblica Gracia Soberana, y tenemos dos hijos, Rodrigo y Santiago. Rodrigo de 26 años, recién casado, tienen 7 meses de casados con María, y Santiago, que tiene 24 años. O sea que tú tienes conocimiento de este asunto que vamos a hablar hoy. Para las que no saben, Margarita fue la persona, junto con otras hermanas, pero su iglesia fue la iglesia que nos ayudó cuando hicimos la conferencia Mujer Verdadera 17 en Querétaro. Así que tenemos un largo trayectoria con ellos y los amamos mucho. Cuéntame de ti, Susie. Hola, soy Susie Bixby y vivo en Monterrey, como dijo Laura, Monterrey, México. Y mi esposo Mateo es pastor de la Iglesia Bautista La Gracia, aquí en el área. Y también llevamos 18 años colaborando con la Universidad Cristiana de las Américas, también aquí en Guadalupe. Y tenemos 22 años de casados. Tenemos 3 hijos adolescentes. Mi casa es un sinfín de diversión en estos días. Aarón tiene 18, Anita está por cumplir sus 17 y David acaba de cumplir 14. Entonces estamos en medio de los días de la adolescencia, y yo solo quiero decir que esta cuarentena, este tiempo de estar todos juntos en casa mucho tiempo, mis 2 hijos mayores están estudiando universidad desde la casa. Wow. Una gran bendición. Tengo mucho respeto para las mamás de niños pequeños que han pasado este tiempo encerradas en casa. Nosotros lo hemos disfrutado y ha sido una gran bendición pasar tiempo de más, Amén. si es posible, con los hijos. Qué bueno oír eso, Susie, porque hemos oído de otras madres que dicen, ay, qué horrible estar con mis hijos en casa, pero qué bendición poder oír eso de tu boca, que no es ninguna carga, sino un gozo y una oportunidad muy grande tenerlos en casa. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de la crianza de hijos adultos y adolescentes. Hemos venido hablando ya en esta serie de Tito 2 de que las ancianas enseñen a las jóvenes a criar a sus hijos. Hablamos de, en general, la crianza de hijos, la importancia de entrenarlos. Hablamos sobre cómo criar hijos varones, cómo criar niñas. Y entonces ahora queríamos ya dirigirnos un poquito más a la parte de hijos adultos. ¿Por qué dirían ustedes que hay tanto temor por parte de padres? Cuando se habla de los adolescentes, siempre hay como un temor de qué va a pasar cuando mis hijos sean adolescentes, cómo voy a hacer con estos adolescentes. Susie, ¿qué tú piensas que causa ese temor? Creo que el mundo supone que los adolescentes, y no solo el mundo,
Desafortunadamente también entre los creyentes hay como una suposición que cuando los hijos llegan a la adolescencia tienen que pasar una etapa rebelde. Entonces los padres lo esperan y yo creo que al esperarlo casi lo producen. Obviamente los padres no producimos rebeldía en el corazón de nuestros hijos. Esa rebeldía ya lo tienen ellos. Pero yo pienso que muchas veces la expectativa que tenemos culturalmente de los adolescentes y lo que el mundo de la psicología dice que ellos necesitan desarrollarse como adultos al resistir la autoridad en sus vidas, que esa es la manera en que desarrollan su independencia. Pero para los padres cristianos esto debería de chocarnos, porque Dios dice que el creyente maduro vive en sumisión. Así es. Entonces, la madurez no viene a través de resistirse a la autoridad. Según Dios, la madurez viene a través de una sumisión verdadera. Entonces, creo que el miedo, el temor que sienten los padres es producido en parte por quizás una falta de entendimiento de cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él y cómo quiere Dios que los hijos se relacionen con nosotros. Y Susi, yo agregaría eso, que ese temor que tú dices y que lo producimos sin darnos cuenta, pero es que hemos abrazado también la corriente psicológica aún de esa etapa, porque ni siquiera la Biblia habla de la adolescencia. Los niños pasan de ser niños a ir madurando hasta ser adultos, pero hemos como que el mismo hecho de ponerle como un nombre y entonces empezar a definir cómo debe ser rebeldía y todas esas cosas, ya como que caminamos hacia allá. Y tú, Margarita, ¿cómo tú lo ves? Y también si has tenido retos, si tú tuviste retos, porque tus hijos son ya más grandes que los de Susi, si tú pasaste por esos retos o si, como Susi dice, no fue así. Bueno, yo creo que en mi caso yo no lo diría que fue algo marcado en la adolescencia. Yo creo que es muy importante el trayecto que tú traes desde que son pequeños. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos la fortuna Dios nos permitió que desde que ellos nacieron ya lo conocíamos a Él, es más, desde antes de casarnos. Entonces, fue un proceso que desde pequeños fuimos enseñándolos en la palabra, conforme a lo que Dios dice, creciendo y manteniendo una buena relación con ellos, ¿verdad? En todos los sentidos. Entonces, yo creo que eso va creciendo, o sea, los chicos sí van a tener algunas diferencias, ¿verdad? Es natural porque así es el cambio que van teniendo en sus cuerpos, en muchas cosas, en formas de pensar, etcétera, pero no una rebeldía abierta porque era la adolescencia. Yo creo que esa relación que tú vas dejando crecer desde pequeños, pues simplemente va a continuar en la medida en que tú la sigas fomentando. Y yo creo que eso es muy importante. Así es, Margarita, porque la educación no empieza cuando son adolescentes, es como tú dices, una continuidad de lo que hemos venido haciendo, ese fundamento que creamos, entonces eso está ahí y es una continuidad. Y yo creo que debemos empezar a preparar a nuestros hijos desde pequeños para eso. Pero, ¿qué pasa si hay personas que nos escuchan, madres que nos escuchan, que no hicieron eso? Que no prepararon a sus hijos desde pequeños, que quizás se convirtieron cuando sus hijos ya son adolescentes y han visto todos los errores que han cometido. ¿Cómo ustedes pueden animarlas o enseñarles? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Tengo estos adolescentes rebeldes porque verdaderamente no les enseñé a someterse a la autoridad, caminé en esa dirección porque abracé todos estos pensamientos y filosofías del mundo. Ahora tengo estos adolescentes. ¿Qué hago? Quisiera oír de ambas. Susi, tú primero. Creo que esto, de hecho, a mí me han llegado bastantes preguntas de este tipo por el Ministerio de Crianza Reverente que estamos manejando. Y el libro que estamos estudiando ahora mismo en Crianza Reverente, que recomendó Betsy en un video, en una conversación de estas, nos recuerda de una verdad tan importante, y es que los padres nunca somos los que cambiamos a nuestros hijos.
Siempre es y ha sido el Espíritu Santo a través de la palabra el que hace el cambio. Y creo que padres que se convierten a Cristo o quizás ya eran creyentes, pero no sabían nada de la crianza bíblica, ahora sus hijos están grandes y lo que tienden a querer hacer, o sea, la tendencia natural es imponer un montón de reglas como para sacar a su hijo del mundo y meterlo al mundo de Dios. Pero lo que tenemos que recordar es que las reglas nunca han tenido el poder de cambio. Las reglas protegen, las reglas, o sea, son muy buenas, son útiles, pero no cambian. Y cuando ya llegamos a la adolescencia, las reglas tienen muy poco poder en la vida de nuestros hijos. Todavía tienen un lugar, pero van menos y menos teniendo como un uso las reglas, el montón de reglas. Entonces, creo que primero diría, cuidado de no querer transformar a tus hijos tú sola como mamá, creer que tú puedes por, no sé, todos tus métodos o toda tu enseñanza o todas tus reglas, que tú puedas cambiar a tu hijo. Entonces, el primer ministerio de la mamá en esa situación es la oración, pero también la humildad de la mamá y del papá. O sea, cuando un hijo adolescente ve modelado la confesión de pecado, la confianza sincera en Dios, cuando un hijo adolescente se da cuenta que su mamá también lucha, pero que su mamá va corriendo a la fuente de gracia, creo que eso es muy poderoso en la vida de un adolescente. Y esto probablemente es una de las lecciones. Ya voy a llorar. Esto probablemente es una de las lecciones más poderosas que Dios a mí me ha enseñado en la adolescencia de mis hijos. Uno, como mamá, cree que controla muchas cosas en la vida de sus hijos. Y la adolescencia te revela que tú nunca controlaste nada. Que son hijos, son personas independientes que necesitan poner su confianza en Cristo. Entonces, para la mamá que está diciendo, es que ya perdí a mis hijos. Bueno, nosotras nunca encontramos a nuestros hijos. Dios es el que los encuentra. Entonces, la oración y modelar la humildad, la confesión de pecado y ese correr a Cristo. Claro. Y la palabra es poderosa. La forma en que puedas meter palabra a la vida de tus hijos, esa es muy importante. Me gustó, Susi, algo que dijiste, y es que a veces descansamos en las reglas, y yo creo que las reglas nos dan paz a nosotros, porque si nuestros hijos se someten a ellas, pensamos que van bien, pero al final, que se sometan a una regla no cambió su corazón y siguen igual de lejos del Señor. Y en el momento que ya no tengan reglas, ahí se va a revelar. Exactamente, y la oración, y como tú dices, la humildad de pedirles perdón, hijos míos, hicimos mal. Nosotros no nos manejamos como debimos. Hemos entendido ahora cosas que no entendíamos antes. Y esa humildad. Qué bien, Susi. Tú, Margarita, ¿qué le dirías? Sí, pues básicamente lo mismo. Los principios que Susi dice, pues creo que son fundamentales. Y eso es, o sea, que tu hijo te vea vivir una vida genuina, una vida que es congruente con lo que ahora dices creer, si es que eres una recién convertida. Yo te animo a que tú busques al Señor, o sea, el Señor es el que va a hacer el trabajo en tu corazón y en el de tus hijos. Ora por ellos y modélales esa vida que ahora es nueva para ti y también para ellos. Y como dice Susi, sé sincera, ¿verdad? En el momento en que también tú fallas, pedir perdón o exponerles lo que aprendiste, lo que Dios te mostró que había mal en tu corazón, tus intenciones, etcétera. Eso es muy importante y ellos van a aprender a recibir esa verdad de la manera como ellos están viendo una vida transformada. Así que eso es tanto si eres nueva en Cristo o si no lo eres, porque Dios te va transformando día a día, ¿verdad? Amén. No importa el tiempo que tengamos en Cristo, ¿no? Que vamos a llegar a la perfección hasta que estemos con Él, ¿no? Y no es modelar vidas perfectas, no es ser hipócrita, sino es ser
que ellos puedan identificarse contigo en ese punto que estoy fallando, no puedo, tengo estas luchas. Ellos van a tener luchas, pero mostrarles que tú también tienes luchas y cómo Dios te va sacando con las verdades de su palabra a través de este caminar, ¿verdad? Qué importante eso, Margarita, de ser genuinos, porque si algo aleja a los jóvenes, sobre todo adolescentes, del evangelio, es cuando ven a padres predicando una cosa con la boca, predicándoles reglas, predicándoles moral, pero al mismo tiempo viviendo muy diferente a lo que predican. Y eso es, si queremos perder a nuestros hijos, eso es lo que tenemos que hacer, esa es la receta. Y yo quería que habláramos un poquito acerca en esta época de adolescencia y aún de adultos, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cómo le llegamos a nuestros hijos en cuanto a si lo vamos a influir o a controlar? Este balance de cómo yo los influyo, que ahora los alcanzo más de esa forma que con el control. Y cómo luchamos nosotros, sobre todo las madres, con el control. Susi. Sí, yo estaba pensando que muchas veces las mamás de adolescentes lo que más nos molesta son cosas como que se quiere pintar el cabello, o cortar el cabello, o esa música que quiere escuchar, quizás no es mala, pero no es de mi gusto. Entonces hay como cosas externas que nos mortifican cuando realmente, o sea, deberíamos estar buscando esa influencia que va más allá. Yo recuerdo un día cuando de repente llegué a la conclusión, todo lo que hagan mis hijos no siempre me va a gustar, pero eso no quiere decir que están mal, son personas, tienen personalidades diferentes, van a hacer decisiones que quizás yo no entiendo, pero el punto no es que me guste todo de mis hijos. Y eso a mí me ayudó, llegar a esa realización de que no, solamente porque algo no me gusta significa que tengo que estar encima de ellos y tratar de cambiarlos. Pero yo creo que hay algo clave en la adolescencia y eso es recordar que estamos discipulando a otras personas. Estamos en medio de un discipulado y recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, gracias a Dios por los buenos recursos, leí un libro muy bueno que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y él ahí tiene como una gráfica de cómo la autoridad y la influencia, o sea, tu autoridad va disminuyendo mientras que tu influencia va creciendo. Exactamente. Si el niño tiene 1 año, tú controlas todo. Tu autoridad es completa, o sea, tú físicamente puedes obligarle prácticamente que haga todo lo que tú quieras, pero lo que buscas es que mientras ese control natural que tú ejerces por ser más grande y por ser la mamá, que eso se vaya convirtiendo en influencia. Y ese concepto me ayudó tanto a través de los años, darme cuenta que yo estaba buscando demasiado control y no fomentando la influencia. Así es. Creo que eso es muy importante. Y Margarita, tomando lo que dice Susi, ¿cómo nosotros tenemos esa comunicación abierta y establecemos esa confianza con nuestros hijos para que ellos acepten nuestra influencia? Porque pudiéramos poner un muro donde ellos no quieran oírnos. ¿Cómo cultivamos eso? ¿Cómo cultivamos eso de que ellos puedan escucharnos y dejarse influir por nosotros? Sí, yo creo que viene también lo mismo, ¿verdad? Lo que Susi acaba de poner, ese ejemplo de esa gráfica, yo una vez lo escuché con un embudo, pero al revés, ¿verdad? Entonces es como al principio de la vida de tus hijos tú vas a controlar, tienes aquí mucho más en tus manos, muchas cosas. ¿Por qué? Porque son pequeños, porque no tienen la madurez, porque tú les vas enseñando, pero en la medida en que ellos van creciendo, eso se va abriendo. Y entonces también esa permisividad, en lo que vas creciendo en eso, de la autoridad, como decía Susi, y va cambiando a ser influencia, creo que también ahí la comunicación es lo mismo, o sea, mucho platicar esas tardes, esas noches de cómo te fue en tu día, cómo estuvo, tocar temas,
participar mucho con ellos en las cosas que a Así ellos es. les gustan. Hacer de tu hogar algo Claro. que a ellos les guste estar, que sea un lugar agradable para ellos. Y también aquí entra mucho lo que decía Susi hace ratito de las reglas, ¿verdad? O sea, esas reglas, claro que va a haber reglas, pero no vamos a estar como un militar con reglas y reglas y reglas todo el tiempo, sino que esas reglas se van convirtiendo también en confianza, en qué piensas de esto, qué piensas del otro, y entonces esa comunicación se va dando de una manera natural Sí. y ellos van teniendo confianza en ti. Y es muy importante también la confidencialidad. Hay muchas veces que nuestros hijos vienen y nos cuentan algo y muchas veces vamos nosotros y se nos hace muy fácil ir con la amiga y decírselo. Y el hijo se siente mal por eso a veces, ¿verdad? Entonces es muy importante que muchas cosas que son familiares se mantengan dentro de la familia. Detalles porque si no en eso crece en desconfianza de los hijos. Entonces creo que la comunicación va a crecer en esa medida. En tu relación con ellos debe de crecer, tener una buena relación, hacer cosas divertidas juntos, que sea un hogar agradable para estar. Amén. Y entonces la comunicación va a ir creciendo poco a poco. Y los hijos son diferentes, no querramos que todos platiquen todo, ¿verdad? Rodrigo y Santiago son muy diferentes. Entonces, también orar y aprender a comunicarse con cada uno en la medida de esas diferencias. Así es. Valorar sus opiniones, o sea, como mostrarles que son personas reales y que valoramos conocerles, conocer su corazón. Y yo creo que eso puede comenzar desde chiquito. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, cuando le tenemos que disciplinar, como quiera podemos detenernos y primero investigar, dejar que él exprese ese sentimiento que él tenía adentro cuando él pegó a su hermana. Y al hacer eso, le ayudamos a procesar lo que está sucediendo en su corazón. Entonces, el niño, aunque sabe que mami me tiene que disciplinar, a mami le importa cómo me siento. Y cuando él siente eso con 5 años, pues entonces con 10, 12, 14, 16, va a saber que a mamá le importa mucho cómo yo me siento y me entrena. O sea, yo pienso que las mamás podemos entrenar a nuestros hijos a filtrar las cosas de la vida con las preguntas y los comentarios que les hacemos también. Así es, y me encanta. Varias cosas que quiero recoger para dejarlas claras. Me encantó cuando las dos hablaron de cómo debemos de soltarlos poco a poco, dejarlos que ellos hagan decisiones. Influenciados por nosotros, como dice Susi, oyendo sus opiniones, y bueno, ¿tú quieres que sea el camino? Trata a ver. Porque ellos también aprenden de sus errores. Muchas veces los padres no queremos que nuestros hijos hagan errores. ¿Y qué pasa? No aprenden. Entonces, supervisados por nosotros, les dejamos que hagan sus decisiones. Y otra cosa que me encantó que Susi dijo ahí fue la parte de hacerles preguntas. Yo me acuerdo, y yo todavía no estaba en la fe, pero qué bueno Dios que nos da a veces gracia y luz y nosotros tenerla toda completa. Yo me acuerdo cuando yo buscaba pasar al colegio, íbamos en el van y cualquier cosa que estuviera pasando en el mundo, yo decía, Sara, ¿qué tú piensas de eso? Como que ponerla a pensar, que ella sepa que yo valoro su opinión y también que le ayudo a procesar para que ella aprenda a procesar y a discernir. Porque muchas veces los padres queremos discernir por nuestros hijos y no los dejamos que ellos se ejerciten. Quizás viendo una película, viendo una serie. ¿Qué tú piensas de esto? Y hablarlo para oír nosotros cómo ellos están pensando, corregir algunos errores quizás, pero también hablar y que ellos se sientan valorados. Eso me gustó mucho, que se sientan valorados en sus opiniones. Para seguir avanzando en el tema, yo sé que no tenemos el tiempo, yo pudiera quedarme muchísimas horas hablando de esto porque hay tantas facetas y entre tantas las edades. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? Yo creo que eso empieza desde niños, como ya lo hemos dicho, pero ¿cómo nosotros le enseñamos, por ejemplo, a un adolescente a someterse a la autoridad? Ya se lo enseñamos desde niño, pero yo, por ejemplo, he visto padres que enseñan eso con la boca, pero ellos mismos, quizás, con el ejemplo, no se someten en su iglesia, a las autoridades, a un policía que los detenga. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo nosotros podemos
obstaculizar eso en nuestros hijos, la sumisión a la autoridad. Sí, yo creo que el testimonio personal es el más poderoso en este sentido. O sea, porque lo que Dios pide de nosotros es una sumisión absoluta. Pero si mis hijos no ven una sumisión absoluta en mí, se van a quedar con la idea de que eso es falso o eso es opcional, que alguien puede vivir en media sumisión a Dios, que en ciertas áreas de su vida se somete y en las que no quiere, no. Entonces, de hecho, en toda la crianza, el testimonio, el carácter personal de los padres es el factor. De hecho, hay estudios, investigaciones que se han hecho y el factor más clave en que si los hijos, llegando a ser adultos, siguen a Dios, es el carácter personal de los padres. No son sus métodos, no, o sea, es su vida personal con Dios. Entonces yo pienso que una mamá puede preguntarse, ¿en qué áreas de la vida estoy mostrando una falta de sumisión? Por ejemplo, cuando nos venimos de la iglesia el domingo, ¿me vengo criticando al pastor? Si es así, entonces mis hijos no van a tener una visión bíblica de la iglesia y de la sumisión a la autoridad espiritual. Y así, en todos los ámbitos, o sea, mis hijos me ven darle una mordida al tránsito, luego, bueno, entonces no me estoy sometiendo a las leyes del país. Y así en todas las áreas de la vida. Margarita. Sí, exactamente, es lo mismo. La vida personal de los padres, el testimonio que ellos estén viendo es fundamental en muchísimas áreas, ¿verdad? Y en esto de la autoridad, pues no es menos. En cómo respeto yo a mi esposo, cómo lo trato, cómo trato a mis padres, cómo les hablo, en todas las áreas. Ahora, como dice también Susi, en la policía, a los pastores, en la iglesia, a todos. Y también, pues, en esto implica también la honestidad en mi vida, ¿verdad? Porque hay cosas que nadie me ve, pero que Dios sí me ve. Y eso es muy importante porque aún ahí estoy yo respetando a las autoridades o no las estoy respetando. Estoy pagando mis impuestos como debo hacerlo. Y eso los hijos lo ven y lo saben. Tal vez nadie en la iglesia lo sabe, pero los hijos sí lo ven. Y si estoy viendo una película con ellos que es pirata o la compré genuina, o sea, todos esos detalles, de verdad, a nosotros nos ha sorprendido cuántas personas que son creyentes ven películas piratas, ¿verdad? Así. Entonces, y compran libros piratas. Exactamente. Entonces eso es fundamental. En esos detalles en donde según tú nadie te ve, pero Dios te ve, pero tus hijos también te ven. En esa intimidad, en tu hogar y en las cosas que haces. Y Laura, yo creo que nuestros hijos necesitan ver a la autoridad como algo bello, algo hermoso. Y el problema es que muchos niños crecen con la idea de que la autoridad solamente me restringe, solamente no me deja hacer cosas que yo quiero. Pero la verdad es que la autoridad es para proteger. Claro. Y eso, lo que ustedes han dicho, el modelar es importantísimo. Nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen de nosotros. Entonces, en todas las áreas, la mujer se somete al esposo, los dos juntos se someten al Señor, y ellos tienen que ver eso en todas las áreas de la vida para nosotros poder demostrarles lo que es la sumisión y el respeto a la autoridad. Yo leí en un libro que nadie llega a Cristo para la salvación sin entender la sumisión. O sea, cuando le estamos enseñando a nuestros hijos a someterse a la autoridad y a valorar la autoridad, estamos preparándoles para aceptar el evangelio. Así es, así mismo es. Y hablemos un poquito ahora, al final ya, de los hijos adultos que viven en la casa, que ya son adultos, trabajan, son mayores de edad. ¿Cómo debe ser esa relación con los padres? Ya estos hijos adultos que aún por algún motivo aún viven bajo el techo de los padres. Margarita. Margarita, quiero escuchar tu respuesta. Sí. Bueno, yo creo que ahí también es un poco
esto se va dando, ¿verdad? Es diferente nosotros en los países latinos que nuestros hijos continúan viviendo con nosotros hasta que salen del hogar a casarse, ¿verdad? Que en otros países en donde cumplen 18, se van entran a la universidad y salen de casa. Es diferente porque aquí muchas veces se da que los hijos ya son muy grandes y siguen viviendo en casa. Entonces, en primer lugar, pues, yo creo que es importante hacerlos responsables en parte en el hogar, no nada más, o sea, van a ser responsables, va a haber una autoridad, ellos siguen viviendo en casa, pero como padres seguimos siendo una autoridad y eso ellos lo están aceptando al seguir viviendo en casa. Pero también un poco el hacerlos partícipes de los gastos en casa, ¿verdad? No que tengan que cooperar, pero es algo que ellos, que de corazón lo puedan hacer, porque ya tienen una edad en la que son adultos, son responsables. Así es. Y pueden participar, y es importante que lo hagan, porque si no se vuelve una persona muy egoísta, yo creo. Entonces, a lo mejor están ahorrando para algo, ¿verdad? Pero es importante que ellos vayan haciendo de sus cosas, ser responsables en lo que ellos gastan, en lo que ellos compran, en lo que nuestros hijos han ido poco a poco siendo independientes en ese sentido. Y pues desde chicos ellos tuvimos la oportunidad de hacer un negocio familiar, pero que ellos eran los responsables del negocio y ellos aportaban. En ese tiempo ellos tenían clases de gimnasia y ellos aportaban de eso que ganaban para sus clases de gimnasia olímpica, para comprarse tal vez cosas que a ellos les gustaban, pero aún ropa, ¿verdad? Que querían tales tenis o tal playera. Ellos se compraban sus cosas, entonces es importante irlos haciendo responsables. Exactamente. Y también con una visión de que, porque ahora el matrimonio se retrasa lo más que se puede, ¿verdad? Y entonces no debe de ser así. Es orar por la pareja que Dios tenga para ti y pues no tienes que tener todo listo para casarte. Y es precioso cuando entre los dos van formando ese hogar de cero, aunque sea, pero no tener esa visión que ahora también el mundo te dice, ¿verdad? Cásate hasta que tengas una casa que ofrecerle con todos los lujos y con todas las cosas que se necesitan, y no, eso tampoco es verdad. Entonces es animarlos a que si están listos, animarlos a salir de casa, que es otro punto para los padres no fácil, pero también que al mismo tiempo es parte de la vida y es precioso verlos. Extrañamos a Rodrigo, sí lo extrañamos, pero nos encanta verlo, cómo disfrutan, cómo están gozando, cómo están en estos primeros meses de matrimonio, pues disfrutando ese tiempo ellos ahorita, ¿verdad? Excelente cada punto. ¿Y tú, Susi? Tengo 2 hijos estudiando universidad y ahora pues desde casa, ¿no? Y a los 2 se les ha ofrecido, o sea, salió en semanas recientes la oportunidad de trabajar un poco. Mi hija está trabajando en la traducción y a mi hijo le están como enseñando a hacer cosas de programación, como para una posible idea de en el futuro poder tener pues un ingreso y todavía poder servir al Señor. Y ha sido una experiencia nueva para mí el que tengan como un trabajo y que tengan a veces como un horario. No, mami, no puedo sentarme a ver película con la familia porque es que todavía tengo trabajo que hacer. Sí. Y ha sido algo nuevo y quiero ayudarles, apoyarles en valorar esa responsabilidad. Creo que también es aprovechar las conversaciones, los temas que puedas. Yo he sentido más urgencia entendiendo que estos probablemente son los últimos años, últimos meses quizás ahora con todo lo del COVID, tenerlos tanto tiempo en la casa, aprovechar, no suponer que cuando surge un tema mis hijos tengan una perspectiva bíblica. Quizás nunca lo hemos platicado muy bien. Y ahora hay una oportunidad. Esa idea de que pronto saldrán quizás de mi hogar me ha dado como un poco más urgencia de aprovechar momentos, oportunidades y hacerles preguntas y realmente saber qué opinan. Porque quizás no les he enseñado del todo bien en cierta área.
Ujú, muy bien. Me encanta esa parte de responsabilidad. Tenemos que enseñarles responsabilidad, más en estos tiempos donde vemos tantos jóvenes, y me da pena que aún jóvenes en la iglesia, cristianos que van a la iglesia, en esa etapa como de limbo, que están pensando qué van a hacer, que no se deciden, inestables, que no se quieren casar, no saben qué estudiar. Eso no es deseable para nuestros hijos. Nosotros queremos hacerlos crecer, que si van a vivir en casa es por un motivo, contribuyendo, siendo responsables. Me encanta eso, y eso, porque a veces podemos ser muy permisivos y ver a nuestros hijos abrazar esta adolescencia permanente y nunca salir de ahí. Eso, o sea, yo sé que eso se ve mucho en el mundo, pero lo vemos también entre familias cristianas. Y que vean su soltería como una oportunidad para servir más al Señor. Aunque Exactamente. tengan un trabajo aparte, que aprovechen sus horas libres para servir Ujú. al Señor, más quizás de lo que puede una pareja casada. Exactamente. Y entonces ya finalmente los que tenemos nido vacío, ustedes todavía, Margarita tiene a uno de sus hijos en casa, tú tienes a los tuyos, yo puedo decir que es disfrutar los nietos. Si me piden opinión, opino. Si no me piden opinión, no opino. Estar disponible para ellos cuando me necesiten, porque es un gozo para mí, pero saber que ellos tienen su casa, como dice Génesis, el que se casó, dejó padre y madre y ahora tiene una sola carne con su familia. Eso no quiere decir que nosotros no sigamos siendo influencia cuando nos juntamos, cuando opinamos, cuando nos piden opinión, pero es tan importante, sobre todo para la madre latina, saber que cuando tu hija se casó, tiene ahora su líder, su autoridad. Ya nosotros no tenemos que meternos ahí, tenemos que soltar ese control. Entonces, me encanta, como dijo Susi, como dijo Margarita también, que va disminuyendo de control y autoridad muy fuerte a influencia, poco a poco, soltándolos, como dice el Salmo, lanzando esa flecha desde que son chiquitos, que sabemos que son flechas, que no nos pertenecen, que le pertenecen al Señor, y nosotros somos instrumentos por un tiempo, que aprovechemos esas ventanas de oportunidades de niños, arrepintiéndonos cuando no lo hacemos, como decía Susi, pidiendo perdón cuando lo hemos hecho mal, mostrándoles el Evangelio. Pero yo espero que todos los que nos han seguido hasta aquí hayan podido. Yo sé que el tema tiene mucha tela por donde cortar, hablando de los hijos, de las niñas, de los niños, pero que esto ya ha creado, esta serie, un poco de sed en las madres, para entender y aprender un poco más sobre la crianza. Vamos a colgar aquí el sitio web del podcast de Susi, de Crianza Reverente, para las que no lo conocen puedan conectarse a ese podcast también. Y antes de terminar y recomendar el recurso que tenemos, quisiera que si tienen alguna palabra que quieran decirle a las madres, que se le hayan pensado que no dijeron, o algún aliento para ellas, cada una de ustedes, si pudieran hacerlo ahora. Margarita. Perdón. Pues yo las animo a disfrutar a sus hijos, ¿verdad? Porque muchas, como al principio decíamos, muchas se quejan de que es una carga y no, disfrútenlos, puedan conocerlos cada vez más, aprender a esa convivencia, que sea cada vez mejor, y la comunicación, pero sobre todo poder compartir con ellos de la palabra de Dios. Yo creo que es un privilegio. En muchos hogares es algo aparte los domingos y en casa no se habla nada. Y entonces es algo precioso poder compartir con ellos, tener devocionales juntos, leer algún libro. A mis hijos les encantaba desde chicos que leyéramos juntos sobre algún misionero, sobre la vida de algún cristiano. Y eso también les ayuda mucho a identificarse con alguien que es real en cosas de la vida diaria. Entonces, aprovechen a crecer con sus hijos juntos en la palabra. Uh-huh. Amén. Justo iba a decir que una de las mejores cosas que hemos hecho con nuestros hijos, que ha producido más convivencia familiar, más el involucrarnos en la vida espiritual unos de otros, es hacer estudios bíblicos juntos.
Cada uno, o sea, imprimo libritos con los pasajes y las preguntas, cada uno estudia y luego 1 o 2 veces a la semana el devocional familiar lo repasamos. Los lunes repasamos la predicación, cada uno toma apuntes y hablamos de lo que aprendimos, de qué Dios nos habló en cuanto a nuestro pecado. Esas conversaciones han sido de muchísima ayuda y de cercanía familiar. Y lo que eso hace es que eso comunica a nuestros hijos que la palabra es lo más importante que ellos puedan buscar. Y cuando mamá y papá no tienen la respuesta, no pasa nada, porque pueden ir a Dios y Dios siempre obra por medio de su palabra poderosa. Entonces, preguntarnos como mamás, ¿estoy realmente teniendo en alto la palabra de Dios en mi corazón, en mi vida? Porque mis hijos se dan cuenta si solamente es familiar y no es personal. Y luego, ¿qué más puedo hacer? Y de hecho, en Crianza Reverente tenemos algunos podcasts y algunos estudios que pueden bajar ahí, que son para estudiar la Biblia en familia. Y lo otro que quería decir es que creo que las mamás, en cada etapa solo queremos que llegue la siguiente. Porque pensamos que de alguna manera va a ser más fácil. O sea, la etapa de recién nacido, cuando no duermes, crees que la etapa de gatear y caminar va a ser más fácil y te das cuenta que no. Y luego así seguimos toda la vida. Pues la etapa de la adolescencia no es más fácil. Tiene sus propios retos, pero gracias a Dios porque crecemos por medio de esos retos. Entonces, no vivas anhelando la siguiente etapa porque crees que va a ser más fácil. Sí. Aprovecha el crecimiento que todos pueden tener en este momento. Claro, aprovechar y disfrutar cada etapa, no solamente no anhelar a otra, disfrutarla, porque yo le puedo decir que pasa volando. A mí me parece que el otro día yo tenía una bebé y ya tengo 4 nietos. Entonces se va el tiempo muy rápido. Quiero dejarlos con este texto, hablando de cómo debemos los hijos llevándolos a la madurez. Y es 1 Corintios 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y eso es algo que queremos instruir a nuestros hijos y animarlos a la madurez. Tenemos un ebook muy especial esta semana que hemos venido anunciando. Está bien jugoso, lo tenemos en oferta por una donación y es sobre ideas prácticas y contenido práctico acerca de la crianza de los hijos. Así que lo vamos a colgar aquí para que lo puedan obtener. Y ya para cerrar, me gustaría pedirle a Margarita si puede cerrar en oración y orar por las madres que nos escuchan y por todo lo que hemos hablado hoy. Sí, claro que sí, Laura. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo en el que pudimos reunirnos para compartir de tu palabra, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por permitirnos crecer en conocerte a ti y a través de tu palabra, todos los principios que hay, poder transmitirlos a nuestros hijos, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Te pido que tú sigas haciendo un trabajo en nuestros corazones como madres, hacer cada día más comprometidas en nuestra relación contigo, Señor, y como aquí lo repetimos mucho, Señor, que nuestro testimonio pueda brillar delante de nuestros hijos sobre todo, Señor. Que no seamos nosotras las que queramos hacer el trabajo, sino que seas tú el que se manifieste en nuestras vidas y ellos puedan verte a ti, el trabajo que tú haces diariamente en nuestro corazón y que también quieres hacer con ellos, Señor. Te pido porque animes a las mujeres que están escuchando este programa, Señor, en que vas a ser tú el que va a hacer el trabajo tanto en sus vidas como en la vida de sus hijos. Y llévanos a todas, Señor, a vivir para ti, a tener también gran amor por nuestros hijos, que ese también tú solamente nos lo puedes dar y hacer crecer, entre más te amemos a ti, Señor, para poderlo hacer de la manera correcta con ellos. Gracias por todo lo que tú nos permites, lo que nos das, y pues te pedimos que tú nos guíes y nos guardes el resto de la semana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Susi, gracias, Margarita, por acompañarnos. Gracias a todas ustedes que se conectan con nosotros cada viernes. Les deseamos un bendecido fin de semana, que disfruten su iglesia local este domingo
y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene en un nuevo Arraigadas. Dios les bendiga.